Bueno, vamos a hablar de hepatitis y de sus variantes, ¿no? Tenemos las hepatitis virósicas A, B y C. El conflicto principal en toda hepatitis, aun cuando cada una presenta una subtonalidad particular, es el conflicto del rencor. Hay muchas denominaciones de hepatitis, del tipo de virus correspondiente que actúe, A, B, C, D y continúa, ¿no? Nos vamos a concentrar en las clásicas. En el caso de la hepatitis C, denominada no A o no B, y aún cuando el virus actuante no había sido identificado, el doctor Savage ya se había decodificado con precisión en 1987 la subtonalidad conflictiva exacta que lo provocaba. Bueno, hablemos de la hepatitis virósica A. Hay un conflicto de rencor ligado al alimento vital. Y damos un ejemplo. Un niño de 5 años y su madre viven en la montaña, cerca de la frontera alemana, en Alsacia, Francia, cuando estalla la guerra. Están muy aislados y viven en una pequeña cabaña, lejos del pueblo en pleno bosque. El padre del niño católico, la madre judía. Para los nazis, el niño y su madre debían ser exterminados en un campo de concentración. Esta mujer lo sabe y decide entonces esconderse, sin correr el riesgo de cruzar a Francia, sin los papeles en regla. Los 6 años de guerra fueron terribles, especialmente en los inviernos. Muchas veces estuvieron cerca de morir de inanición, sobreviviendo gracias al poquísimo alimento que encontraban bajo la nieve y con la ayuda que recibían esporádicamente de los pocos pueblerinos de los alrededores que les acercaban algunas raciones de comida. El niño vivenció en esa tonalidad de carencia alimenticia vital un rencor enorme por esos hombres malos de vestimenta militar alemana que eran tan crueles y que obligaban a una pobre madre y a su hijo a sobrevivir como animales. Durante todo el transcurso de la guerra, el niño programa su patología. Cerca de los 50 años, varias personas de su entorno familiar, profesional, amigos, le hacen una chanchada. Sus negocios, su hogar y su propia vida en dificultad le hacen revivir un estrés alimentario vital que, asociado al rencor que vivenció por esas personas de quienes no esperaba tal comportamiento, representan su conflicto biológico desencadenante. En fase activa, su cerebro manda ulcerar el epitelio interno de esos canales biliares, intra y extrahepáticos. Y cuando unos meses más tarde esta cruel etapa de su vida fue superada, el cerebro mandó a reparar presentándole una magnífica hepatitis viral. Hepatitis virósica B. Además del conflicto de rencor, la subtonalidad conflictiva es la de propulsión o proyección, a la inyección, a la penetración. Es muy frecuente en los toxicómanos, que se drogan inyectándose en las venas. Y el doctor Savage da el ejemplo de un joven de 16 años que vivía en un pequeño pueblo del sur de Francia, tenía una hermosa voz, cantaba a pedido de sus amigos, pero siempre para un grupo reducido debido a su timidez. Un verano en una fiesta de pueblo, el animador pide desde el micrófono si alguien del público se anima a cantar. Nadie se propone. Ella está con sus amigos en primera fila y estos le insisten para que suba al escenario, a lo que ella se niega porque el lugar está atestado de gente. Pero a sus espaldas sus amigos se ponen de acuerdo y la propulsan, la empujan al escenario, donde ella lo vivió como si lo hubieran inyectado en la escena. En ese momento todo el mundo se puso a alentar y aplaudir, y ella no pudo hacer otra cosa que acceder. Aun cuando su presentación fue exitosa, su rencor hacia los amigos fue fuerte, porque ese estrés que vivía por su timidez era enorme, a tal punto que cortó toda relación con ellos durante varios meses, a pesar de las disculpas más sentidas. En el caso de esta joven, el rencor enorme, acoplado a la subtonalidad de propulsión, por haberla empujado al escenario, se mantuvo activo durante meses,
y fue su conflicto programante y desencadenante. Y al llegar el invierno, el tiempo había calmado a la joven, que terminaba relativizando la situación. Suelta ese rencor, perdona a sus amigos y vuelve al grupo. En ese momento donde se produce la conflictolisis, ella dispara una hepatitis B con una gran ictericia. La hepatitis virósica C, llamada no A, no B, porque el virus no ha sido identificado, recién se lo identificó en los años 90. Hay un conflicto de rencor en relación con lo desconocido, lo que querríamos saber, conocer, pero lo cual no tenemos acceso. Se habla un caso de un hombre de 40 años con una hepatitis C muy severa. Cuando tenía 6 años, su madre desapareció de su vida. Este fue el programante. Por la mañana lo había despedido en la escuela como de costumbre. Adiós mi amor, que tengas un buen día. Trabaja mucho y pórtate bien. Nos vemos a la tarde. Al llegar a casa ella ya no estaba. El niño quiere saber dónde está su madre, pero por más que pregunta a su padre y al resto de la familia, todos le dicen: no hables nunca más de tu madre. Nunca pudo saber y para él el tema será siempre una incógnita. Allí experimentó un gran rencor por su padre. Imaginen el estrés de un niño al que se le dice tal barbaridad. Pero también siente rencor por su madre, que nunca lo volvió a contactar. Es una mujer que también consulta por hepatitis C. Su abuela abandonó a su madre, nacida como una incógnita y puesta en un orfanato desde sus primeros días de vida. Hizo un severo conflicto al saber que fue descubierta en una canasta en la puerta de una parroquia. Su fecha de nacimiento, así como la de sus padres, le fueron siempre desconocidos. Cuando estuvo embarazada de su hija, revivió su propia condición de huérfana, con todas las incógnitas asociadas a ese estrés. De ese modo, pasó a su hija su conflicto enorme de rencor ligado a lo desconocido en forma de programa biológico. Esta hija en su vida se vio confrontada a situaciones en las que vivió incomprensión y rencor en relación con lo desconocido. Cuando la persona repara sus úlceras de las vías biliares y no tiene la suerte de descubrir el virus correspondiente, la reparación es agónica. Son personas que tendrán hepatitis crónicas durante años. Para quienes tienen este problema, la hepatitis no termina nunca y, siendo su conflicto principal el rencor, desarrollan un nuevo rencor contra todo ese universo médico que no llega a curarlos, de eso que les resulta insoportable: regímenes draconianos, reglas higiénicas estrictas, obligaciones terapéuticas muy pesadas. Esto amplifica su conflicto, no solamente del rencor en curso, sino también de aquellos episodios aislados del rencor, que surgen cada vez que se cumple un aniversario del ciclo biológico celular memorizado. ¿Qué es la ictericia? La coloración amarillenta de los tejidos, ¿no? Es una fase de reparación de un conflicto de rencor. Cuando los canales se reparan, permanecen temporariamente bloqueados e impiden que la bilis llegue hasta la vesícula. La bilis, entonces, al no poder llegar a la vesícula, va a la sangre. La ictericia del recién nacido es a menudo la fase de reparación de un conflicto de rencor vivido por la madre durante el embarazo. Bueno, nos vemos en un próximo video.